Necesito tu ayuda porque esta información, este video tiene que darle vuelta al mundo. Por favor, compártenlo y también etiquétame a los medios informativos internacionales para que lo vean. También lo tienen que postear. Esta es la realidad de Haití en 2024. Yo como nacional haitiano en este video voy a decirles ciertas cosas que pocos de mis paisanos se han atrevido a decir. No es porque no sienten el mismo dolor que yo, sino por el miedo. Porque en mi país todo aquel que sale en defensa lo atacan. ¿Por qué? El plan es destruir. El plan es vender el Haití feo, el malo, el sucio. Por eso en este video vengo a preguntar por qué cuando esos creadores de contenido van a mi país en Haití, su plan objetivo principal es enseñar lo feo, lo sucio de Haití. A diferencia que cuando están en sus países, ellos saben qué enseñarle al mundo. Pero Haití es un país como un desierto que todo aquel que quiera entrar puede trabajar sin límite, hacer lo que les pega la gana. Porque están en combinaciones con estas ONG internacionales que están solamente grabando, tirando fotos a las cosas malas que hay en Haití para enseñárselo al mundo y destruir Haití informativamente. Señores, esto me duele bastante, me parte el alma de ver que mi país tiene unos cuantos dirigentes no competentes, personas que solamente están defendiendo sus bolsillos, no patria. Por eso muchos van a decir, cuando este chamaquito llegue a ser presidente de Haití, no lo podremos aguantar. No es que no me podrán aguantar, todo aquel que entra a hacer lo malo en Haití lo vamos a sacar a la buena o a la mala. Señores, no tengo nada en contra de este personaje, porque no es el primero que lo ha hecho. Él solamente está siguiendo pasos de los demás que lo hicieron anteriormente a él, para que nadie vaya a decir que tengo algo en contra de él. Pero por favor, cuando ustedes van en Haití, yo sé que mi país no es el país más estable de la región, tiene muchos problemas, inseguridad, política, desarrollo y todo. Pero también preocúpense de mostrar lo bonito que tiene Haití, no solamente lo feo, no solamente lo sucio. Es una combinación que tienen con las ONG. ¿Por qué cuando pasa algo bueno en Haití? ¿Por qué cuando un haitiano hace una buena obra, nadie le interesa publicar eso? Nadie le interesa enseñárselo al mundo. Tantos chamaquitos que tienen mucho talento en Haití, nadie le interesa enseñarlo. Pero sí, ustedes le interesa mucho bajar en Haití, hacer entrevistas con Barbecue, hacer entrevistas con Vitelón, con los pandilleros que están destruyendo Haití. A ellos sí ustedes le quieren dar importancia, darle vista al mundo entero. ¿Por qué nunca le interesa enseñar lo bueno? Los chamaquitos que están luchando con mucho talento, que están haciendo cosas buenas en el país, ¿por qué también no lo muestran al mundo? Y así dicen que solamente nosotros somos los que estamos destruyendo el país, cuando ustedes lo destruyen con la información. Entonces, el país mío, Haití, cuando llegue a ser presidente de Haití, yo soy el futuro presidente de Haití, por si no lo sabían, las cosas cambiarán. Es más, tendrán más libertad de entrar, pero no podrán hacer lo que quieran cuando estén dentro. No agravar lo que ustedes quieran, porque este relajo se tiene que acabar. Entrar en Haití, esta es la realidad de Haití, basura en todo lado, lo feo, lo sucio, cuando en Haití hay muchas cosas bonitas que también pueden enseñar. Yo lo he dicho claro, yo como presidente de Haití, de cada 100 ONG vamos a sacar a 99.9, porque no sirven, no arreglan, no resuelven ningún problema en Haití. Estas ONG solamente están ahí para financiar pandillas, para vender lo sucio de Haití y después de decir, no, no se puede atacar, no pueden hacer eso, estarán violando los derechos humanos. Pero ¿saben algo? Los derechos humanos, quienes lo están violando, pues son ustedes mismos. Por el hecho de no permitirle al Estado, aunque el gobierno de Haití no es competente, no es de buena calidad, porque actualmente son unas cuantas personas que solo le interesa lo personal de ellos. Yo tengo muchas cosas que podría decir, pero vamos a esperar el momento. Pero me duele que en mi país vaya todo el que quiera a enseñar lo que le da la gana.